¿Me oyen bien? Pues, un poco raro porque creo que tengo el speaker arriba de la cabeza. Pues buenos días, muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes otra vez en Texas. Gracias por la invitación. La presentación que tengo hoy es una introducción a cómo evaluamos riesgo en los árboles viendo los estándares que tenemos de la ISA. Sabemos que hay varios estándares, varias prácticas. La semana pasada estuve en Inglaterra. Ahí tienen otras prácticas, otras mecánicas que usan para evaluar riesgo, pero aquí en los Estados Unidos la que usamos más es la de TRAC. Entonces ese va a ser el BMK que voy a usar hoy para el proceso. Sabemos, y es difícil verlos, pero sabemos que la metodología de TRAC nos explica que tenemos 3 niveles para evaluar riesgo en los árboles. Tenemos el nivel 1, que es el visual limitado. Y este es un sistema que vas a usar si estás evaluando una población grande de árboles. Pensemos los que están manejando las líneas de luces y los árboles que están alrededor. Y tenemos cientos o miles de millas y rápidamente quieren evaluar si hay algunos árboles que tienen la capacidad de caer sobre las líneas. Entonces la estás evaluando de una perspectiva. Puede ser de un drono, puede ser de un avión, puede ser de una troca, mirando solo de un lado a los árboles. Vas viendo si tiene una copa, se está cayendo, si el árbol está desnivelado, tiene cualquier problema, pero vas rápido y vas anotando los árboles. También el nivel 1 se usa mucho después de un huracán. Pega un huracán, como he visto en Alabama y seguro que han visto aquí en Texas, y tenés un huracán, está saliendo rápidamente para ver cuántos árboles tenemos con problemas. Y rápidamente vas en una troca y vas evaluando los árboles. Vas anotando, pero no estás parando, no estás dando la vuelta al árbol, evaluando la salud del árbol o otras partes. Y después tenemos el nivel 2, que hicimos es la evaluación básica. Y esta es la evaluación que cuando alguien te pide, un cliente te pide si el árbol que tengo en la propiedad está seguro, si el árbol tiene la capacidad de caer sobre mi casa, si una ciudad te está pidiendo si tiene la capacidad de caerse sobre una calle, vamos a hacer el básico. Y el básico, como les voy a explicar en otro momento, es el sistema que miramos la especie del árbol, dónde está plantado el árbol, la salud del árbol, y usamos unas herramientas básicas para evaluar el árbol. Y después tenemos el nivel 3, que siempre empieza con el básico. Siempre hacemos una evaluación básica y si miramos que necesitamos más información, tal vez queremos ver un resistive graph para evaluar qué tanto está pudrido adentro del árbol, pues hacemos un nivel 3 que traemos herramientas especializadas, puede ser sonic tomography o algo así para evaluar más información sobre el árbol. Pero no empezamos con el 3, siempre con el 2 y nos informa si necesitamos más información. También el 3 puede ser que pues, tenemos alguien que está trepando para subir el árbol, para evaluar algo arriba. Hacemos el nivel 3. Entonces, cuando estamos viendo el básico, tiene como 7 partes. Y esto tiene un informe, tiene un sistema que va siguiendo, si la pueden buscar, y mi presentación la va siguiendo más o menos. Y siempre empezamos con los objetivos, o la otra palabra que escuchamos en español es las dianas. ¿Cuáles son las cosas que el árbol puede afectar? Aquí tienen mis niños hace unos años en el jardín. Entonces, son los dianas que estamos viendo. Y después tenemos los factores del sitio. Vamos a hablar cuáles son, el dónde está creciendo el árbol, el ambiente donde está el árbol. Después estamos viendo la salud de los árboles y el perfil de las especies. Sabemos que algunas especies tienen un perfil que compartimentalizan muy bien la descomposición y otros como Quercus nigra son malísimos. Sabemos que Quercus virginiana muy bien, entonces sabiendo no solo la salud del árbol, pero el perfil de las especies. Miramos los factores de carga. Lo que estamos viendo aquí más de cualquier otra cosa es el viento, porque lleva mucha carga sobre la copa del árbol y puede causar muchos problemas. También ya al fin llegamos a los defectos del árbol. Y esto es porque me gusta mucho este sistema, porque estamos evaluando
la área completa. No solo, muchas veces si alguien te pide abrir un árbol, vas y miras un gran hueco en el árbol y ahí te enfocas toda la información en un defecto, pero se te olvidan cuáles son las dianas que pueden afectar, se te olvidan los factores del sitio, el perfil de la especie, y nos enfocamos, pero aquí en este sistema nos lleva paso por paso y llegamos donde al fin miramos los factores de los árboles y miramos la copa, el tronco y la raíz. Y después llegamos donde vamos a hacer la categorización de riesgo. Hay unos formularios, se los va a enseñar. Y al fin la mitigación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a botar el árbol. Vamos a hacer alguna poda para reducir el riesgo. Siempre tenemos que pensar que cualquier árbol que tenemos en el bosque urbano siempre tiene riesgo. No existe un árbol que no tenga riesgo. Es imposible. Solo en estar ahí puede en cualquier momento caer una rama que no la podemos ver. Entonces, estamos viendo los objetivos de Diana. Pueden ser las calles o los carros, más de todo, que están ahí. Pueden ser las personas que están utilizando el sitio si estamos en un parque. Pueden ser cosas físicas como un cerco, puede ser donde juegan los niños, el equipaje, pero también pueden ser las personas en el sitio que estamos evaluando, para cuál estamos evaluando riesgo. Obviamente los carros en el sitio. Y disculpe, lo rojo sí no está saliendo. Entonces el inspector debe anticipar el uso del sitio alrededor de los árboles y estar pensando la probabilidad que algo pase y que caiga una parte del árbol e impacte la diana, y sabiendo que el árbol puede caer en cualquier momento entre 24 horas. Muchas veces nos enfocamos en un sitio y se nos olvida que durante 15 horas del día no hay nadie ahí. Un parqueo que está vacío porque todas las personas no están. Y tenemos que estar pensando que, digamos, entre las 8 a las 5, este parqueo está lleno, pero desde las 5 hasta las 7:59 está vacío el sitio. Y es un proceso, para mí, que puede ser un poco difícil, porque necesitamos saber cómo estamos usando el sitio y la ocupación del sitio. Y esto es muy importante cuando estamos evaluando el riesgo en el formulario de track, es que nos da 4 partes. Nos dice si el uso del sitio es raro, que quiere decir que casi nunca está usando el sitio. Esto puede ser tal vez un camino de tierra donde pasa un carro cada una vez a la hora, o puede ser una parte del parque donde casi no pasan personas. Digamos, la única persona tal vez es el que está cortando grama, que pasa ahí una vez a la semana y está segundos abajo del árbol. Y después ya tenemos ocasional, frecuente y constante. Las cosas constantes son cosas como una casa. Si el árbol está sobre la casa no se mueve. Si el árbol se cae, va a caer sobre la casa todas las veces. Eso es constante. Frecuente puede ser calles con un uso muy, muy pesado. Entonces, es muy importante saber, conocer el sitio y cómo se está usando el sitio. Entonces, si vos vas a una ciudad y no conoces el uso del sitio, a veces es muy difícil con esta parte porque no sabes si el uso es frecuente, porque puedes llegar un fin de semana que hay un concierto y dices, este lugar, hay personas aquí todo el año así. Dice, mira, esto pasa una vez al año. El resto del año, este lugar está vacío. Es muy, muy importante entender esta parte del riesgo. Y les cuento que la parte que es más difícil son las personas y los autos, porque siempre se están moviendo. Y saber el sitio. Las cosas que son constantes, como las casas, las líneas de luz, esos son un poco más fáciles. Algo que es muy importante, aquí tengo una foto de la Universidad de Auburn. Este árbol ya no está, porque tenemos un buen arborista para la universidad y me está quitando todos los árboles con cual estaba dando clases. Y una pregunta, cuando estás viendo una diana, aquí tenemos una diana que es un lugar para que estamos poniendo personas para que se vengan a almorzar, para estudiantes que vengan a estudiar. Y lo que tenemos aquí, la foto no es buenísima, es que tenemos un Quercus nigra aquí y la parte de arriba se le quebró hace años. Hay pudrición y esta grande rama que apenas está agarrada. ¿Y qué tenemos abajo?
un lugar que estamos pidiéndoles a las personas que vengan a sentarse abajo de esta rama. Es peligroso. Pero a veces podemos hacernos la pregunta, ¿podemos mover este banco a otro sitio? Y en un momento bajamos la ocupación del sitio buenísimo y podemos mantener este árbol tal vez para otros años más. Porque ahora, ¿quién está usando el sitio? Tal vez un estudiante de vez en cuando que pasa caminando o los que están cortando grama que por unos segundos están pasando abajo de esta rama. Porque también sabemos que la mayoría de las ramas o los árboles fallan cuando tenemos una tormenta. La probabilidad que personas estén afuera siempre baja un poco. Y lo que es importante es saber que cuando estamos viendo todo esto, que nos ayuda a que no estemos botando todos los árboles, porque si cuando empezamos a evaluar los árboles, vamos a ver que todos los árboles tienen defectos. Y si lo estamos empezando a botarlos todos porque tienen un defecto, nos van a quedar muy pocos árboles. Entonces, este proceso nos ayuda a evaluar cuáles árboles tienen un riesgo más alto y cuáles tienen un riesgo un poco más bajo. Y siempre moviendo la diana es algo. Yo tuve una persona que fui a su jardín afuera. Tenían un árbol que les daba miedo y abajo del árbol tenía ¿cómo se dice en español? Un trampolín para que los niños brinquen. Y tenía miedo porque tenía unas ramas y le dije a la señora, mira, ¿qué pasa si agarramos este trampolín y lo movemos de aquí a la otra esquina del jardín? ¿Cuánto tiempo pasa la familia abajo de este árbol? Dice, pues sería casi nunca. Te puedes no solo ahorrar el costo, pero también podemos ahorrar un poco más dinero para hasta que tengas el dinero para hacer la poda que era necesario. La otra cosa que vamos a ver, los factores del sitio. Y vamos a ver varias cosas. Una es la historia si hay fallos en el sitio. Si miramos que hay varios árboles que ya se han caído, nos está diciendo aquí puede haber mucho viento. O si miramos que un árbol ya tiene muchas ramas que han caído, nos está informando que qué está pasando un poco en el sitio. Siempre lo estamos viendo. También estamos viendo la topografía. Obviamente un árbol que está sobre una loma le va a pegar mucho más viento que un árbol que está más abajo. Entonces los árboles que están allá en las lomas siempre afectan los factores de fuerza como viento que les va a estar afectando. También estamos viendo, lo vamos a hablar más después, nivelación del sitio. Si vamos cambiando el nivel de la tierra. Esto pasa durante la construcción. Llega un constructor y entierra el sitio, no sabiendo qué pasa con los árboles, o corta las raíces cuando bajan el nivel. Entonces vienes al sitio y miras qué está pasando. Entonces estamos viendo cosas como raíces cortadas. También estamos viendo si hay volumen limitado. Digamos, si tenemos un árbol grande en un espacio muy pequeño. Porque sabemos que un árbol, para que tenga una raíz que pueda aguantar el viento, necesita radialmente estar alrededor del árbol para que soporte las fuerzas del viento. Y a veces si tenemos un árbol plantado entre una calle y una acera, en lugar, el ancho de una mesa, y tenemos un roble gigante, sabemos que las raíces van así y hay muy pocas. Porque a veces las que van así o han rompido la acera o lo han cortado antes porque los que ponen esto. Entonces eso nos va viendo qué está pasando ahí. Y también estamos viendo si hay raíces que están pocas profundas porque conocemos el suelo. Estos si están cerca de la costa y sabemos que ¿cómo se dice en español? La tabla de agua, la agua subterránea, cuando vamos más en un lugar donde está más bajo y puedes escarbar medio metro y encuentras el árbol, sabemos que la mayoría de las especies del árbol, las raíces no crecen abajo del agua porque no hay oxígeno. Entonces, sabemos que en estas situaciones vamos a tener unas raíces que son pocas profundas. Y sabemos que las raíces que son pocas profundas, cuando viene una tormenta como un huracán, caen los árboles. Entonces, también puede pasar si están en un sitio con mucha piedra. Y tú sabes que si escarbas muy poco, vas a pegar pura piedra y sabemos que tenemos una raíz que está poco profunda. Y esto nos va informando qué está pasando en el sitio. Es parte de la información que estamos colectando durante el proceso de riesgo. Cambios de nivel, siempre les digo a las personas, si el árbol parece un poste de luz,
plantado en el sitio, sabemos que está, porque normalmente tenemos que ver el collar de las raíces sobre la tierra. Si miras que está ensartado así, sabemos que ha cambiado el nivel y es algo que vas haciendo una nota. Aquí obviamente pusimos en la Universidad de Auburn hace años, pusieron como un pozo, pero lo mismo pasó. El pocito ahí, las raíces todavía están enterradas y la mayoría de esos árboles ya se están muriendo. También sabemos, entre más alto crece un árbol, más problemas vamos a tener con viento. Si te vas fijando y te vas hacia la costa, te vas a fijar que las especies de árboles son más bajos. Mirás Quercus nigra, el live oak. Sus árboles son angostos, pero más bajos. ¿Por qué? Entre más alto, más viento. Miramos especies como los pinos o especies como yellow poplar, que pueden crecer muy alto. Muchas, si miras en esos lugares, las puntas, los vientos ya se los llevó. ¿Por qué? No están adaptados a estos sitios. Entonces, si miramos un árbol, pero con el bosque urbano, personas plantan lo que quieren. Y a veces plantamos especies que no están bien adaptadas al sitio. Y sabemos que si miramos un árbol demasiado alto, va a agarrar mucho viento, especialmente si está más alto de alrededor del bosque que está alrededor. Mirás que la punta del pino está 10 metros arriba del resto del bosque. Sabemos que aquí vamos a tener un problema. Y también sabemos que cuando estamos evaluando riesgo, siempre estamos evaluando basado sobre la clima normal. No podemos hacer una evaluación pensando sobre un huracán o sobre un tornado. Cuando pasa un huracán de una clase 3 o algo así, sabemos que hasta los mejores árboles fallan. Entonces no podemos hacer una evaluación de cosas climáticas que son extremas. Solo estamos viendo las cosas que pasan, las tormentas más normales. Ahora, yo vivo en la costa de Alabama y les digo que es muy difícil decirle a tu cliente que estoy haciendo una evaluación, pero no estoy pensando sobre el huracán, porque sabemos que en Alabama cada 8 años nos va a pegar un huracán. Sabemos con las estadísticas sobre tiempo que esto va a pasar. Entonces, esa parte es difícil porque sabemos que el clima está cambiando. Otras cosas, ya les hablé sobre el espacio limitado del sitio. Obviamente ahí tenemos una tabla de agua muy alta, las raíces poco profundas, no hay espacio para las raíces. Esto nos puede causar problemas en el sitio. También vamos a ver la salud y el perfil de la especie. Y vamos a ver el árbol de una distancia y queremos ver el color del follaje. Y queremos ver que sea el color adecuado para esa especie. Siempre es bueno comparar un árbol parecido, porque sabemos entre las especies el color puede cambiar, la densidad de la copa puede cambiar, pero nos va informando, digamos, cómo está la salud del árbol, la densidad del follaje. Ya se mira que la densidad ya no está. La foto no es muy buena, pero el follaje ya está tiene clorosis, ya tenemos muerte regresiva y ya tiene un vigor más bajo. Y esto es muy, muy importante porque cuando el árbol tiene una rama rota o tiene un gran hueco o algo así, sabemos que si el árbol no tiene mucho vigor, la salud está muy baja, no va a tener la capacidad de compartimentalizar estos sitios. Y sabemos que también sabemos si vamos a hacer una poda muy pesada tal vez para bajar el riesgo que tiene, sabemos que este árbol, porque tiene un vigor muy bajo, no va a poder responder de una forma adecuada. Vamos a tener más problemas con insectos, con enfermedades en el futuro, en el sitio. Y sabemos que la mayoría de la mortalidad de los árboles comienzan con factores simbióticos. No sé si conocen la espiralda de decadencia de los árboles, pero siempre empieza con factores predisponentes. Y estos son factores como el ambiente urbano, la genética de los árboles, la compactación del suelo, la fertilidad del suelo. Todos estos factores empujan al árbol de estar sano a un poco de estrés. Y después ya tenemos los factores incidentes. Y aquí es donde tenemos tal vez una plaga de insectos
que va botando las hojas. Si el árbol está sano, sabemos que realmente esto no tiene un impacto muy fuerte sobre los árboles, pero si el árbol ya tiene problemas porque está creciendo en un suelo compactado, una fertilidad muy mala, ya es otro factor que empuja al árbol más abajo en el estrés. Y también podemos tener otras cosas como excavación, cortando las raíces o enterrando las raíces. Tenemos una sequía que entre. Y todos estos son factores que van empujando al árbol más y más a estrés. Y después al fin llegamos a los factores contribuyentes. Y cuando hablas con tus clientes, con los dueños de sus casas, muchas veces te van a decir, pues mira, lo que mató mi árbol fue insectos borradores de pino que entró y mató mi árbol. O algo que entró a una enfermedad que entró al roble. Pero muchas veces eso fue el último factor y realmente empezó con el ambiente urbano cuando compactamos el sitio y varios factores que al fin llegó a un árbol muerto. Es un proceso que pasa muy pocas veces, entra un insecto a un árbol sano y causa estos problemas. Y estos son los que son muy importantes. Entonces siempre estamos viendo la copa, es parte de la evaluación de riesgo, es evaluar la salud del árbol, porque nos da mucha información de cómo está el árbol y cómo va a responder a los daños que ya tiene o la poda o lo que vas a hacer para componer el problema que tiene. Y aquí ya estamos viendo la muerte regresiva, que es muy evidente cuando tenemos ya las ramas de las partes de afuera de la copa muerta. Sabemos que los árboles mueren de las puntas hacia el centro. ¿Por qué? Porque especialmente si tenemos problema que no está llegando agua a las puntas, empieza el árbol naturalmente a cortar a las partes, las extremas que están más allá, va cortando que no llegue para mantenerse vivo para más tiempo. Y se mantienen. Ahorita estuve en Inglaterra la semana pasada y muy interesante que tienen árboles ahí que tienen 800 años de vida y han pasado a la muerte regresiva y los árboles han muerto hasta casi la copa y después tienen una nueva brota. Pero ahí los mantienen solo porque tienen una historia muy larga y los mantienen. Pero de riesgo tenían un riesgo muy alto porque el tronco estaba todo pudrido, tenía muchos problemas. Naturalmente, estos árboles no estaban sobre las calles, estaban en campos donde no importaba si caían las ramas. Entonces, naturalmente, las copas, las partes iban cayendo, pues iban muriendo las ramas hasta que empezó a brotar otra vez. Y ya tenías una copa nueva que se miraba más o menos bien, pero el tronco, gigantes, pero estaban. Ese árbol en una calle sería muy, muy peligroso. Y las ramas ya se ponían grandes, pero ya a un punto donde ya caían porque había tanta pudrición en la conexión de la rama al tronco. Pero los mantenían porque estaban en campos donde no había dianas. ¿Para qué? Para cuadrar. Y ya les expliqué un poco, la salud del árbol es muy importante por la manera de reacción. Y cuando estás evaluando el árbol y miras que el árbol tiene un defecto, vas a hacer la pregunta si el árbol tiene madera de reacción. Eso es la madera que está sellando una grieta, una poda vieja donde se rompió una rama. Estás viendo porque te informa si el árbol no solo tiene la salud, pero si está reaccionando. Entonces sabemos que si entre estos dos árboles, si este árbol pierde una rama grande, sabemos, viendo la copa, sabemos que este árbol va a reaccionar muy bien. Rápidamente va a sellar el árbol de arriba, no va a poder. O si el árbol de arriba decimos, para reducir el riesgo, vamos a cortar un montón de ramas, aunque lo hacemos bien, hacemos una reducción, pero viendo la salud del árbol, sabemos que este árbol no va a poder sellar o no lo va a sellar bien porque no tiene las hojas, no tiene la capacidad. Nos va informando porque el árbol de arriba realmente hay que botarlo. Y este ya cayó. Estaba enfrente de mi oficina. No tengo la foto aquí, pero cayó. Pues vamos a ver los factores de carga. Y estamos viendo qué tan expuesto
el árbol está al viento. Y tenemos dos cargas más o menos que estamos viendo, el viento, y tenemos la gravedad, así se dice, ¿verdad? Gravity, gravedad. Que es entonces un árbol que está ya más allá. Sabemos que la gravedad lo está jalando una rama que tal vez está muy afuera de la copa, pero también lo que es muy importante es el viento. Entonces, ¿qué tan lleno esté la copa? Una copa que está muy llena, muy densa, va a tener una vela de viento mucho más alta. Una copa mucho más grande. Una copa, como le había dicho antes, que está más arriba de los otros árboles, está más expuesto al viento. Esta parte es muy importante cuando estamos evaluando riesgo. Es qué tanta carga de más de todo el viento va a tener el árbol. Porque y lo que es muy interesante es cuando estamos viendo cómo se mueven los árboles en el viento, que normalmente el punto en el tronco donde se dobla el árbol es a mediados del collar aquí de las raíces y donde empieza la copa del árbol. Entonces, entre más elevamos la copa, porque a veces tenemos unos clientes que quieren elevar la copa porque quiere ver la casa completa de la calle, ¿no? Entonces van elevando la copa. Estamos elevando el punto donde dobla el árbol a uno donde esté menos angosto, y también hemos hecho podas grandes donde vamos a tener un poco de pudrición y nos puede causar muchos problemas. Y pongo esta foto aquí de huracanes porque los pinos muchas veces tienen una copa muy alta, y si te vas fijando después de un huracán donde quiebran los pinos, es cabal a mediados de la raíz de la copa, como a 20 pies. Casi todos van quebrando. Los miras en el bosque y van uno tras al otro. Entonces, cuando estamos evaluando los árboles, nos va a pedir el proceso. Si el árbol está protegido, sería algo como esto, ¿no? Si el árbol está parte está protegido, entonces tenemos unos árboles alrededor, o si el árbol está completamente expuesto. Y estamos pensando aquí del viento. Entonces, también estamos pensando sobre la topografía. Si el árbol está arriba de una loma y está solito, sabemos cuando viene una tormenta fuerte, toda la fuerza. Entonces, si miramos un defecto en el tronco o miramos que tiene algo así, ahí nos está dando más pena. Menos si pues, el árbol puede tener muchos defectos, pero si está en un lugar bajo y está con otros árboles alrededor, tiene cosas donde pega el viento, toda la fuerza del viento no le está pegando. Podemos tener defectos más grandes y estar más o menos seguros que no vamos a tener un fallo. Okay. Entonces aquí otra vez, digamos, un bosque obviamente sería protegido. Parcialmente protegido es cuando estamos viendo árboles en grupos, y por esta razón muchas veces cuando estamos hablando de plantando árboles en lugares donde tenemos tormentas fuertes, huracanes, la ciencia nos dice que es muy bueno plantar árboles en grupos. ¿Por qué? Porque está protegiendo los otros árboles entre ellos. Y pues tenemos el árbol expuesto, ¿no? Solo son otros ejemplos, y no hay para decirle un factores que decimos cabal, este es protegido. Es algo que vas evaluando y estás viendo el sitio, digamos, viendo cómo va a pegar el viento, si está más o menos protegido, si está más o menos expuesto, pero lo vas evaluando. Y aquí otros ejemplos, y esto es lo que pasa mucho, y estás aquí a la par de mi casa. Miramos muchas veces cuando ponen una nueva lotificación, seguro que lo han visto, que era un bosque antes, botaron la mayoría de los árboles, pero dejaron uno que otro ahí del bosque viejo. Pero lo que pasó aquí es que sabemos cómo crecen los árboles, que las hojas y las ramas van buscando luz. Entonces, cuando era un bosque, los árboles son muy delgados y van buscando la luz. Entonces, no tienen ramas bajas y no tienen ahuzamiento del tronco. Entonces, el tronco parece un poste de teléfono. Y como les había dicho, cuando pega el viento, este árbol está muy expuesto, la copa está muy alta. Entonces, si estamos viendo dónde va a doblar este árbol en un huracán, este árbol va a quebrar más o menos aquí. Además de eso, si miramos este árbol, tiene una horqueta. Ahí, este árbol seguro, ahí es donde va a fallar, porque está muy expuesto,
y tiene una copa muy alta. Además, si tenemos un árbol que creció en un ambiente con sol de todas las partes, tenemos un árbol con una copa mucho más baja, el tronco mucho más angosto. Este árbol aquí no rompe. Si este árbol falla, va a ser una rama que se va o todo el árbol, la raíz se va. Pero el tronco, nada que ver. Casi imposible. Y esto lo miramos muchas veces con en la costa, el live oak. Son muchas así, tienen una copa muy baja, un tronco muy angosto. Pero los live oaks a veces si los pones en un bosque van a parecer más así. Y si los abrimos mucho, es un problema. Entonces algo siempre estar evaluando. Y ahora en el proceso al fin, llegamos a los defectos. Y siempre cuando miramos los defectos los quebramos en tres partes. Vamos a ver la copa, los defectos que miramos en la copa, los defectos que miramos en el tronco y los defectos en la raíz. Y si el formulario que usas para la track, vas por este proceso. Y siempre hay tres puntos principales cuando estamos evaluando la copa. Estamos viendo las ramas principales, las ramas más grandes. ¿Por qué? Porque son las más grandes y cuando caen van a causar los más problemas. Vamos a ver dónde conectan las ramas, porque el punto de conexión y cómo conectan es muy, muy importante. Y vamos a ver podas pasadas. ¿Por qué? Porque si las podas no están bien hechas, sabemos que vamos a tener problemas con pudrición, descomposición y varios otros problemas, a veces no solo en la rama, pero en el tronco donde están conectados también. Entonces, cuando estamos evaluando la copa, muchas veces estamos viendo para cambios abruptos. Vemos aquí, obviamente. Aquí me está diciendo que antes aquí teníamos otra rama. Obviamente en una tormenta se cayó y aquí vamos a tener pudrición. Esto es algo, cuando estás viendo, piensas aquí tenemos un problema, lo tenemos que evaluar un poco más. También estamos buscando grietas donde se han rajado las ramas. Puede ser una tormenta pasada. Y a veces estas pueden ser muy difícil verlas, porque a veces la rama sigue verde, porque todavía está pasando agua, todavía está pasando el azúcar por la xilema y la floema, pero hay una raja y está entrando la pudrición y es una conexión mala. Entonces hay que evaluarlo, especialmente si tú sabes que pasó una tormenta fuerte hace unas semanas. También estás viendo ausamiento de ramas. Si miramos donde la rama era delgada, y aquí tenemos un lugar donde se hinchó, sabemos cuando miramos un hinchazo así, eso es el proceso de compartimentalización en el árbol. El árbol está poniendo más madera en este sitio porque hay algún problema. Puede ser que el problema, el árbol lo está componiendo con esta madera extra, o puede ser que hay un hueco muy grande y va a causar problemas. Entonces, en este ejemplo, lo que había pasado, los de la línea de la luz estaban caminando sobre la rama para hacer podas con botas con spikes y causó muchos problemas. Y abajo solo mirabas el hinchazo así, porque el rama, eso es lo que estaba pasando en esta situación. Una foto de un colega. Ahora, cuando miramos donde conectan las ramas, sabemos que hay unos factores que nos dicen que es una conexión fuerte. Obviamente, si miramos la arruga de la corteza, es un indicador que tenemos una conexión muy, muy fuerte. También sabemos si que tenemos un collar de la rama, que la miramos aquí donde conecta la rama, es otro indicador que tenemos una conexión muy, muy fuerte. Y también si sabemos que si la rama es un tercio más pequeña del tronco, también es una conexión muy fuerte. Si estuviéramos afuera, es muy interesante y lo pueden hacer algún día cuando tienen una poda. Si tienes una rama grande con una rama más pequeña, un tercio, con un buen ángulo, y si mira la rula y todo, trata de arrancarla. Pueden ser así pequeños y vas a ver que casi no vas a poder. Muy, muy fuertes. Ahora agarra una horqueta así y la puedes abrir muy, muy fácil. La arrancas así. Eso te va informando que también están conectados, pero pruébenlo y los va a sorprender. Entonces siempre estamos viendo la conexión, donde conectan las ramas. Este árbol está en mi jardín. Pero, ¿por qué sigue ahí? Porque esta parte que me da pena
no tiene una diana muy fuerte, sale por una parte del jardín donde si cae, la única probabilidad es si yo estoy pasando ahí o la familia unas veces, cuántas veces al día. La probabilidad son muy bajas, pero yo sé que aquí tengo pudrición muy fuerte, que puede ser que algo pase así en una tormenta, o puede ser un día calmo que esa parte del árbol. Entonces estamos viendo cómo conectan y si tenemos pudrición en estas áreas. También estamos viendo si tenemos horquetas codominantes en los árboles. Y sabemos que muchos árboles la van a tener, pero si tenemos una horqueta con una forma más de U, más abierta, que son más o menos fuertes, no tan fuertes como las otras conexiones con la rama más pequeña. Y si tenemos la rúgula de la corteza, nos dice también que es una conexión más o menos más fuerte. Y nos puede informar que, digamos, no es ideal, pero va a pasar. Y tal, el riesgo va bajando cuando miramos una horqueta más ancha. Ahora, ¿estás segura que las han visto? Si tenemos las horquetas un ángulo más pequeño, muchas veces vamos a tener la corteza incluida. Porque muchas veces estos árboles parece que están creciendo juntos, que se van juntando, pero el 90% de las especies no conecta la madera. Siempre tienes la corteza entre las dos partes, entra humedad, muchas veces entra un hongo, y cuando llegan a un punto, los árboles, porque cada año están poniendo otro anillo de crecimiento, y cuando empiezan a empujar sobre ellos mismos, y a veces esto les dicen la oreja de elefante, porque la madera ya no puede hacer en círculo, entonces la va empujando hacia afuera. Y es una fuerza, y con el árbol se pone más y más grande, y si está expuesto al viento, y también muchas veces después de una tormenta, especialmente si llega hielo o nieve, el peso, se van. Y cuando se van, muchas veces es interesante ver que tampoco la madera estaba conectado y cuánto parecía que estaba conectado, pero la conexión estaba hasta abajo. La historia de podas, unas fotos del Dr. Gilman de Florida. Y esto lo seguro que lo hemos visto podas así. El cliente dice que quiere que le entre luz a la grama porque quieren que la grama crezca o quieren ver la casa mejor. ¿Y qué hacemos? Entramos y quitamos todas las ramas interiores de la copa, pero el problema es que dejamos solo las hojas en las puntas de las ramas. Esto se llama la cola de león, poda cola de león, que es problemática. Y es problemática cuando empezamos de riesgo, porque cuando sopla el viento, las ramas interiores ayudan a disminuir la fuerza del viento. Porque las ramas van moviéndose en diferentes direcciones y van quitando la energía del viento. Pero cuando quitamos estas ramas, ahora todo el peso está en la punta y es como un chicote. Y ya las ramas se van así. Y ahora, además de eso, tenemos podas por toda esta parte y siempre va a haber, aunque lo hagas perfectamente bien, siempre va a haber un poco de pudrición y se rompen en ese lugar. Entonces, cuando hacemos una poda así, es muy problemática porque ahora ya ni podemos hacer una reducción porque no podemos reducir a nada más. Entonces, muchas veces cuando pasa esto, hay muy poco que puedes hacer para componer el árbol. Obviamente sabemos que, pues no sé cómo es la palabra en español, si es desmoche o topping, pero saben lo que estoy hablando. Cuando vamos y le quitamos la punta al árbol. Y miren, mis vecinos lo hicieron. ¿Y por qué lo hicieron? Porque vino un contratista, les dijo, mira, aquí hay huracanes y les vamos a quitar la vela de viento de los árboles, porque le tenían unas copas muy grandes, pero en lugar de hacerlo con reducción, pues sería muy bien, hicieron un desmoche, un topping, y le quitaron todas las puntas. Y sabemos qué pasa cuando hacemos esto. Pues sabemos que vamos a tener pudrición porque ahora se va a pudrir y siempre vamos a tener ramas epicórmicas que van saliendo. Cuando son pequeñas no es un problema, pero cuando se van poniendo entre más y más grandes, nos vamos fijando que la conexión es muy pequeña. Eso se pudre y cuando son pequeñas no es problema, pero ya con tiempo
se van rompiendo. Ya cuando llegan a un tamaño y caen sobre la casa, caen sobre la carro, como sea. Ahora sabemos que hay un tipo de poda que se llama pollarding, que se puede hacer así. Se usa mucho en Europa. Pero es muy parecido. Ahorita estuve, como digo, en Inglaterra y había un castillo muy famoso y lo acaban, habían hecho. Pero cuando haces este proceso, cada 2 o 3 años tenés que ir a hacerlo otra vez, porque ¿para qué? Hay que mantener reducido la copa, porque si no se pone muy grande y se empiezan a caer. Se puede hacer, pero funciona bien con algunas especies y no otras. Hablemos un poco sobre el tronco, a ver cómo voy con tiempo, voy un poco atrasado. Sabemos que cuando estamos evaluando el tronco, si miramos hinchazos, otra vez nos está dando información que tenemos alguna pudrición y una reacción dentro del árbol. Y algo que podemos usar cuando hacemos una evaluación de riesgo es el martillo de hule. Y va sonando el árbol, porque a veces no hay una abertura afuera y solo miras que hay un hinchazo y puedes agarrar un martillo de hule y vas pegando el tronco y cuando pegas un hoyo es como un tambor, ¡tom! Y sabes que tenemos un hueco, no sabemos qué tan grande, pero siempre cuando miramos estos problemas, siempre si están a mediados de la raíz a la copa, es un lugar malo, porque sabemos ahí es donde dobla la fuerza del árbol. Si está más abajo es menos problemático, un poco más arriba menos problemático, pero cuando está a mediados, nos está diciendo que es desapropiado. También si miramos cáncoros, muy comunes en los pinos, como este está un poco más bajo, pero aunque más alto se ponga a mediados entre la copa, sabemos que va a ser más problemática. Y también depende qué tanto de la madera está afectada. También estamos evaluando si hay grietas, especialmente si tienes troncos múltiples. Aquí fotos que tomé después del huracán Sandy en Alabama, y esto nos va viendo, era muy difícil. Llegabas y mirabas el árbol, ningún problema, y evaluarlo más cerca, mirabas que habían estas grietas entre las conexiones de las ramas, entonces, de los troncos. Y sabemos que si la dejamos, entra pudrición, en algún momento se van. Y estos árboles, digamos, dependen siempre viendo las dianas. No las botamos de una vez, pues vamos a evaluar. Si se cae esta parte de la rama, ¿qué va a impactar? Si es una parte del jardín que usamos muy pocas veces, puede ser que le explicamos al cliente, mire, es un riesgo alto, esta área del jardín no lo uses o úsalo muy poco, no pongas tu barbacoa acá, mueve la otra parte del jardín. También estamos viendo grietas en el tronco viejas, puede ser donde cayó un rayo, algo así, pueden ser difícil verlas, porque a veces cuando el árbol los va sellando, te vas a quedar fijando si esto es una grieta vieja o solo es donde el árbol tenía partes y parece que había uno. Y entonces siempre vamos evaluando con un martillo de hule, sonando para ver si podemos oír algo que está pasando. Y esta es parte de la evaluación básica de la ISA. Obviamente vamos a tener unos huecos que son obvios en el tronco, y esto es muy interesante porque este es un hueco muy, muy grande, pero tiene un riesgo realmente muy bajo. ¿Por qué? El árbol está poniendo más y más madera y miramos que se está poniendo más ancho, una base más grande para soportar lo que está pasando el viento. Entonces, no es problemático. Y aquí es donde el salud del árbol es muy importante, porque si vamos que el árbol tiene un salud muy bueno, que va a poder poner la madera de reacción para reaccionar con las fuerzas que está afectando el árbol. Además que uno que está en una salud muy pobre, donde no puede poner la madera de reacción y vamos a tener más y más problemas. También vamos a evaluar si miramos evidencia o indicadores de pudrición. Y sabemos si es enosis o Ganoderma. Y es importante saber unas cuáles de los hongos que están ahí. Y si no te las sabes, les puedes tomar fotos. En muchas de las universidades, como trabajo yo, tenemos personas, les mandas una foto porque sabemos que algunas nos causan más problemas que otras. Entonces sabemos que algunos, si miramos diferentes tipos de hongos, nos están indicando que hay pudrición. Pero solo porque hay pudrición no quiere decir
que el árbol tiene un riesgo alto. Solo nos da informando que si tenemos una pudrición, queremos saber qué tan extensa, que es la especie, porque algunas pudriciones son más agresivas que otras. Porque sabemos que un árbol llega a un punto de vida que todos tienen alguna parte de pudrición adentro del árbol. Solo quiere decir dónde está la pudrición, qué tipo y qué tan extensa. Y también dónde esté la pudrición. Si tienes un punto donde hay mucha fuerza sobre el árbol. Y muchas veces tenemos que buscar evidencia que no es fácil verla porque es vieja, fue el año pasado, porque sabemos que algunas solo sale una vez al año y puede estar ahí una semana y se cae y ya no está. Entonces estás viendo las frutas de la pudrición del año pasado. Y se me está yendo el tiempo. Hablemos un poco sobre las raíces. Las raíces son un poco más difíciles porque no las podemos ver. Muchas veces están abajo de la tierra. Entonces aquí tenemos que ser como un inspector. Y tenemos que hacer preguntas muchas veces sobre nosotros cuando estamos evaluando o de nuestros clientes. Las preguntas que a mí me gustan hacer es, cuando estoy viendo un árbol a la par de una casa, ¿cuántos años tiene esta casa? ¿Es nueva o ya esta casa está aquí por 30 años o la acaban de construir? Hay riego subterráneo, porque muchas veces cuando ponen las líneas de riego van cortando todas las raíces. Yo quiero ver dónde las pusieron, cómo las pusieron y si cortaron raíces. Si tienen, aquí las tengo 2 veces. También si tienen servicios subterráneos, si pusieron el servicio, ¿dónde entra el agua a la casa? ¿Dónde entra la electricidad, especialmente si es subterránea? ¿Dónde es que hicieron estas entradas para ver dónde cortaron las raíces? Y también viendo si la grama es nueva, porque muchas veces cuando ponen un nuevo landscape, especialmente la grama, van nivelando el sitio y a veces cortan muchas raíces, especialmente con una casa nueva. Y aquí tengo un ejemplo, una casa que fui a ver. Esta señora me llamó. La casa nuevita. Ella se había pasado la casa un mes. Y ya sabemos que aquí ya cortamos todas las raíces a un lado. Entonces aquí ya tenemos un problema muy grave. Y después me fui fijando el sitio, que el otro lado de la casa teníamos donde habían enterrado líneas de luz y fiber optic, y les pedí dónde entraba, y estaba una línea de corteza donde hacían una zanja a este lado, y después viendo la copa y dónde estaba y qué tan expuesto. Sí, cortaron las raíces, obviamente, aquí en esta línea, y obviamente las cortaron cuando pusimos la base de la casa, y el peso, dije a esta señora, este árbol tiene que salir ahorita, porque me daría mucha pena. Y obviamente era una especie que también estaba en un bosque, y miramos que la copa está muy alta, pero este árbol no rompe aquí, este árbol se va a las raíces. Pues mira, el que construyó la casa le dijo a la señora, hay que botar el árbol. Me encanta el árbol, hay que mantenerlo. Pero ya con su nueva casa le dio pena. Entonces me llamó a mí y yo salí y dije, mira, ahora te va a costar $2,000, $3,000 botar el árbol, que hubiera sido gratis antes, pero así es la vida, ¿no? Entonces, causas de fallo de raíces, obviamente si cortamos las raíces podridas o confinadas, digamos, aquí tenemos unas raíces ya la base que se está pudriendo, raíces que están en sitios muy pequeños. Sabemos que las raíces no pueden salir y a veces puede causar problemas, especialmente con el viento, algo como así. Uf, me gusta otra vez. Y también sabemos que cuando cortamos las raíces, aquí hay una raíz que se cortó para una nueva calle. Y sabemos que cuando cortamos las raíces, siempre va a haber un poco de pudrición, tal como vemos encima de las partes. Y podemos que la pudrición aquí va caminando hasta la base del árbol. Entonces va a ser algo que tenemos que saber qué va a pasar, especialmente cuando estamos adentro de la placa radicular del árbol.
Entonces la pregunta que muchas personas me hacen es ¿qué tan grande es la placa radicular? Yo sé que es muy difícil ver esto, pero el ejemplo que a mí me gusta para hablar sobre las raíces de un árbol, si tenés un plato de cena y le pones encima al plato de cena una copa de vino. El plato de cena es todas las raíces afuera. Estas raíces están absorbiendo agua, minerales disueltos, aseguran que la copa sigue verde, que crezca el árbol. La base de la copa de vino es la placa radicular. Entonces, si vas cortando, porque vas poniendo líneas de luz abajo la tierra o lo que sea, tubería, y cortas parte del plato, estás quitando la capacidad del árbol para mantener, y ahí es donde empezamos a ver la muerte regresiva. Pero si cortamos la base de la copa de vino, ahora, ¿qué tanto cuando pega el viento se puede caer el árbol? Entonces, algo para siempre mantenerlo. Entonces, el cálculo, más o menos, es 0.9 pies multiplicado por el DBH, Diameter Breast Height, diámetro de pecho, que se mide a 4.5 pies, y lo divides por 2. Entonces, un ejemplo que tengo aquí es un árbol de 10 pulgadas, hicimos 0.9 por 10, dividido por 2, nos dice que la placa radicular son como 4.5 pies. Obviamente, de más grande el árbol, más grande la placa radicular. Y cuando estamos viendo, pensando no de la salud del árbol, pero el riesgo, cuando estamos dentro de la placa radicular, tenemos un problema muy grave. Estoy diciendo que ya se me está acabando el tiempo. Lo yo. Voy a pasar rápido. Sabemos que ya hablamos sobre las raíces enterradas. Esto es lo que puede pasar. Y después tenemos el proceso de categorización de riesgo de los árboles. Y siempre empezamos, y lo que me gusta de este sistema es asociamos la probabilidad que el árbol falle. Es la primera cosa que estamos viendo. ¿Cuál es la probabilidad que el árbol falle de los defectos, de los factores de carga que el árbol tiene? Y después vamos a evaluar separadamente cuál es la probabilidad, si falla el árbol, que impacte la diana. Entonces, si la diana es una casa y siempre está en un lugar constantemente, sabemos que cada vez va a impactar. Pero si es una calle poco usada, pues podemos decir que puede ser muy pocas veces que impacte el diana. Eso es muy importante para el riesgo. Y después vamos a asesorar las consecuencias que si impacte la diana. Estamos hablando de un daño al techo o algo pequeño o una muerte de algo. Y esto es lo que nos va informando el riesgo del árbol, son las partes. Entonces, la probabilidad que el árbol falle, sabemos que es inminente a improbable. Y lo que nos está importando esto es los factores del sitio, los defectos, las fuerzas, especialmente del viento sobre el árbol, la respuesta de madera que el árbol tiene, la especie y la salud del árbol. Esto nos va informando esta parte. Ya voy terminando. Y después, cuando miramos la probabilidad de impacto, estamos viendo la tasa de ocupación del sitio. Vemos qué tan está usando. ¿Es bajo a alto? Y estamos viendo si hay ramas inferiores, otros árboles. Vemos que está impactando que el árbol impacte el sitio. Ya se nos está acabando el tiempo. Y después las consecuencias. Y estamos viendo el valor del efectivo, la diana y el daño que puede hacer. Y de esto nos da el risk rating, el riesgo desde bajo hasta extremo. Si se van fijando esta tabla, las mayorías son bajas, moderato, high y extreme. Y el sistema nos ayuda a evaluar el riesgo para no botar todos los árboles en el sitio, pero bien evaluarlo por cada pedazo para asegurarnos que tenemos un proceso bien. Y con eso se me acabó el tiempo. Muchas gracias. ¿Tú sigues? Es un poco raro porque te ves tu propia voz hablando de